Capítulo 4. Monstruos invisibles. El resto del verano transcurrió en paz para Izuku. El tiempo que pasaba con su padre en Estados Unidos siempre le resultaba gratificante, un raro respiro de la turbulencia de su vida en Japón. Para Hisashi Midoriya, la vida en Estados Unidos era próspera. Su trabajo florecía y el entorno se sentía muy alejado de las sofocantes presiones de su país. Una noche, durante la cena, la familia discutió la posibilidad de quedarse en Estados Unidos para siempre. Era una idea tentadora tanto para Hisashi como para Inko. Para Izuku, sin embargo, la atracción de Japón era complicada. Japón tenía sus defectos. Se aferraba obstinadamente a sus tradiciones y prejuicios, con los índices más altos de discriminación tanto contra los indon como contra los heteromorfos. Sin embargo, seguía siendo su hogar. Era donde Izuku había soñado con estar junto a All Might como héroe. Ese sueño había muerto, consumido en el crisol de la traición y la desilusión. Lógicamente, ya nada lo ataba a Japón. La oferta de Hisashi debería haber sido la opción obvia. Pero Izuku tenía sus razones para quedarse. Una de ellas era su nuevo camino, forjado a partir de las brasas de su resentimiento y convicción. Para forjarlo, necesitaba permanecer en la Universidad UA. La satisfacción personal de acciones que causaban consecuencias devastadoras era demasiado valiosa como para dejarlo inconclusa. La institución que le había fallado, que lo había decepcionado, ahora se doblegaba bajo el peso de su ajuste de cuentas, y una parte oscura de él quería presenciarlo todo de primera mano. Al regresar a Musutafu, el castigo de Izuku por el fiasco del examen final comenzó con su suspensión durante 3 semanas y su obligación de realizar servicio comunitario bajo la supervisión del héroe del cuarto tipo, así como otras cosas que en cualquier otro momento habrían frustrado a Izuku, pero lo aguantó todo y lo manejó con gracia. A su regreso, Izuku notó rápidamente cuánto había cambiado la UA. La otrora apreciada autonomía del instituto, su apreciado estilo libre de enseñanza que le permitía moldear a los futuros héroes a su antojo, había sido despojada. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes había intervenido, controlando las operaciones de la universidad. La UA ya no podía operar como una entidad independiente. La acción de la comisión estaba justificada. Los fallos de la universidad habían quedado al descubierto, y su reputación como la cumbre de la educación heroica estaba en ruinas. La caída en desgracia de Shota Aizawa fue el punto de inflexión, pero él no era el único problema. La universidad en su conjunto era responsable de los innumerables estudiantes a los que había fallado. Culpar a un solo hombre no solucionaría la podredumbre sistémica que se había instalado con los años. Bajo la supervisión de la comisión, la UA ahora se adhiere a un currículo estandarizado, un cambio que la coloca al mismo nivel que su rival de siempre, la Universidad de Shiketsu. Shiketsu, ya conocida por sus programas rigurosos e inspiradores, estaba ahora a punto de superar a la UA por completo, ya que había perfeccionado su currículo, mientras que la UA tuvo que empezar desde cero. Para recuperar su posición como la mejor academia de héroes, la UA tendría que adaptarse, innovar y reconstruir su reputación desde cero. También estaba la crisis de tantas familias que seguían demandando a la universidad por los daños causados a sus hijos e hijas. La comisión tuvo que intervenir y pagar una indemnización de su bolsillo para apaciguar a la multitud enfurecida, algo extenuante para los funcionarios corruptos, pero valió la pena para finalmente ponerle un yugo al cuello a Nezu y su personal, ya que este desastre es su culpa, así que perder su libertad para restaurar el honor de la UA es lo mínimo en lo que están dispuestos a renunciar si quieren salvar algo, si no como profesores, al menos como héroes preocupados por el futuro de los jóvenes. Los días transcurrían volando para Izuku, adaptándose a un ritmo que casi parecía normal. La vida universitaria, desprovista de las expectativas de un aprendiz de héroe, era sorprendentemente monótona. Las clases regulares eran, como era de esperar, aburridas, pero carecían de ese extraño trasfondo que había sentido en la clase 1A. En aquel entonces, atribuía la normalidad a la euforia de estar en la UA, cumpliendo el sueño de su vida. Pero esa emoción se había apagado con el tiempo, superada por la dura realidad de la decepción. El cambio más notable fue el comportamiento de los profesores. Izuku no pudo evitar notar lo normales que parecían.
Ni una sola mirada de desdén ni un susurro de condena lo alcanzó. Todos los profesores eran cordiales, demasiado cordiales, casi como si anduvieran con pies de plomo. Izuku encontró su actitud sospechosa, pero en última instancia, indigna de su preocupación. Sin embargo, Present Mickey y Nick no podían disimular por completo su culpa. Ambos eran cercanos a Aizawa, y se notaba en su comportamiento. Cada vez que se cruzaban con estudiantes de las clases 2A o 3A, mostraban expresiones serias, como si estuvieran agobiados por un arrepentimiento tácito. Los estudiantes mayores no se esforzaban por ocultar su resentimiento. Sus miradas penetrantes actuaban como puñales dirigidos a cualquiera que estuviera relacionado con el profesor deshonrado. En cuanto a Aizawa, el hombre había renunciado voluntariamente. Era una decisión largamente esperada, una que Izuku creía que debería haber tomado mucho antes. Aizawa finalmente reconoció lo ilógico que había sido para él asumir el rol de profesor. Su renuncia fue celebrada discretamente por muchos, aunque el asunto fue más discreto que jubiloso. A pesar de su expulsión de la UA, Aizawa conservaría su estatus de prohéroe. La comisión había decidido que sus habilidades como héroe del clan y la utilidad de su don eran demasiado valiosas como para descartarlas. Sin embargo, su libertad tenía condiciones. Vigilancia constante para garantizar su obediencia. Izuku no se oponía a que Aizawa conservara su licencia de héroe. Podía admitir, con objetividad, que Eraserhead era un héroe competente. Su visión del mundo y su incapacidad para priorizar la lógica sobre las emociones eran los verdaderos problemas. Pero eso ya no le preocupaba. Dicho esto, la nueva tutora de la clase 1A fue una sorpresa. Chica Burbuja. La compañera de Sir Nicteye. No estaba claro por qué el héroe de la visión la recomendó, considerando que el único estudiante de la UA vinculado a Nicteye era Mirio Togata, pero Izuku no tiene la curiosidad suficiente como para buscar respuestas. Mirio permanecía sin camisa en la cámara de entrenamiento reforzada de la Torre del Poder, con el pecho subiendo y bajando con la respiración profunda y exhausta de un hombre que se esforzaba más allá de sus límites de ayer. El sudor le corría por el cuerpo, mezclándose con el polvo levantado por su reciente ataque de uno para todos. El zumbido de energía aún crepitaba débilmente en el aire. Esta instalación, a diferencia de cualquier gimnasio del país, había sido construida especialmente por el propio All Might, o mejor dicho, financiada íntegramente por él. Construida para resistir todo el potencial destructivo del One for All, estaba fortificada con paredes reforzadas de acero al carbono, suelos con absorción de impactos cinéticos, reguladores de presión multieje e incluso un techo retráctil por Ciel, o en este caso, Mirio, necesitaba espacio vertical para despegar. All Might no escatimó en gastos en su creación, literalmente. Pagó no una, ni dos, sino 4 fortunas distintas para hacerlo realidad. La cifra era tan absurda que Sir Nicteye bromeó una vez. Solo All Might podría gastar el dinero suficiente para alterar las leyes económicas y aún así tener suficiente para financiar la mitad de la infraestructura de Tokio. Por supuesto, no era una exageración. Toshinori Yagi, el símbolo de la paz, era uno de los hombres más ricos del mundo. Obtuvo ingresos gracias a apariciones internacionales como héroe, docenas de libros, regalías cinematográficas, contratos de patrocinio e incluso su propia línea de ropa y proteínas con temática de héroes, Might, que, por alguna razón, se vendió mejor en Estados Unidos que en Japón. Todos sabían que All Might era rico, pero de alguna manera se había convertido en un detalle secundario en la conciencia pública. Ya sea por asombro, ignorancia voluntaria o memoria selectiva, la gente parecía olvidarlo. De hecho, un meme de hace una década se hizo viral. Una imagen borrosa de All Might con 2 zapatos diferentes y la leyenda. Se olvida de que es rico. Aún así salva vidas. Era tan popular que Nicteye todavía se burlaba de él por ello durante largas reuniones de estrategia o cuando All Might dejaba propinas demasiado bajas por accidente en los restaurantes. De pie frente a la humeante plataforma de entrenamiento, Sir Nicteye observaba a su protegido desde detrás de una tableta repleta de lecturas de datos.
Su mirada severa y precisa pasaba de los signos vitales de Mirio al cronómetro que marcaba la cuenta regresiva de la última sesión de entrenamiento. Mirio solo llevaba usando One-For-All unos meses, y durante ese tiempo, su crecimiento había sido estable, aunque no impresionante. Solo se había lesionado gravemente una vez. Una pequeña fractura de costilla causada por sobrecargar el 40% de la OFA sin el soporte adecuado. Desde entonces, había podido mantener el 30% de forma segura, pero solo durante 10 minutos seguidos. Ese progreso, aunque encomiable, era demasiado lento para el gusto de Mirai. Su regreso de la isla primero había conmocionado profundamente a Mirai. El asalto del villano Wolfram a la exposición internacional había expuesto las debilidades de seguridad, protocolo e incluso de Mirio. No por fracaso Mirio había luchado bien, sino por ingenuidad. La magnitud de la amenaza revelaba que el próximo símbolo de la paz no podía ser simplemente fuerte. Tenía que ser inevitablemente fuerte, una fuerza inquebrantable. Por eso entrenaron aquí, lejos de las multitudes, lejos de los medios, lejos de la política, solo Mirio, Sir Nicteye y, a veces, Olmigt. Toshinori se había convertido en una especie de padre orgulloso, siempre radiante cada vez que Mirio lograba algo nuevo. Y Mirai aún creía plenamente en Mirio. Fue él quien impulsó a Toshinori a elegirlo como sucesor. Incluso ahora, se mantenía firme en esa decisión. Pero su fe no lo cegó. Mirio seguía sonriendo con demasiada facilidad. Se disculpaba con demasiada frecuencia. Dudaba cuando el poder lo invadía. Aún no estaba listo. Ya has hecho suficiente por hoy, dijo Mirai con voz entrecortada pero tranquila. Mirio se desplomó en el banco, con las puntas de su brillante cabello rubio pegadas a la frente por el sudor. Gracias, señor, exhaló, destapando una enorme botella de agua y bebiéndola como un hombre perdido en el desierto. Luego un segundo. Luego un tercero. Mirai ni siquiera levantó la vista de la tableta mientras él comentaba secamente. Sabes, la intoxicación por agua existe. Demasiada, y tu cuerpo comienza a fallar debido al desequilibrio electrolítico. Todo tiene una dosis letal, incluso la amabilidad, Mirio. Mirio bajó la botella medio trago, riendo débilmente. Supongo que por eso me alegra que siempre estés al tanto, ¿no? Mirai no dijo nada, pero un extraño destello de suavidad pasó por sus rasgos por lo demás estoicos. El silencio entre ellos no era incómodo. Nunca lo era. Pero el aire contenía una presión, la silenciosa tensión de la expectativa contra la realidad. La sesión de hoy se había reducido 2 horas, no porque Mirio se relajara, sino porque esforzarse demasiado ahora podría llevar al desastre. Incluso Mirai estaba de acuerdo con eso. Aún así, Mirio se sentía cada vez más frustrado. Eso era evidente. Su cuerpo temblaba, no de agotamiento, sino por el peso del legado que ahora cargaba. Nunca lo dijo en voz alta, pero Mirai lo notó en su postura, en cómo apretaba la mandíbula al agotarse el tiempo. Mientras Mirio abría su bento y comenzaba a devorar lo que debían ser 3 raciones completas, Mirai consideró brevemente detenerlo. Pero, todos tenemos días así. Lo dejó pasar. Recuérdame que Recovery Girl te revise los niveles de sodio, murmuró. Mirio levantó el pulgar con los palillos aún en la boca y las mejillas hinchadas como una ardilla. Warfit, murmuró con la boca llena de arroz. El símbolo de la paz no se construyó en un día. Pero debía construirse pronto. Y Mirai Sasaki podía sentirlo. En algún lugar en un futuro no tan lejano, algo estaba sucediendo. Algo grande. Para silenciosa satisfacción de Mirai, fue Mirio quien sacó a relucir el tema que necesitaba ser mencionado. Necesitamos hablar sobre lo que pasó en Island. Su tono carece de su brillo habitual. El chico dorado de Ua brillante, radiante, siempre optimista está apagado aquí, desgastado por el recuerdo. Mirai asiente una vez, dejándolo hablar libremente. Me he quedado impactado mucho desde que llegué a la UA, dice Mirio con una sonrisa tímida. En serio, es como si el universo me la hubiera tomado en serio. Un matón durante las prácticas me dio una vez con una pistola eléctrica, pero aún así, la permeación no me falló.
La electricidad me atravesó sin problemas. No pudo tocarme. Hace una pausa y su sonrisa se desvanece. Pero contra Wolfram no pude usarlo en absoluto. Aprieta los puños. Fue como si mi cuerpo me traicionara. No era intangible. No podía cambiar de fase. La permeabilidad simplemente se detuvo. Como si ya no fuera mío. Mira y se recuesta, con los brazos cruzados, con expresión indescifrable. Ya lo había oído antes, justo después de la batalla, pero ahora, el tiempo ha agudizado el recuerdo. El trauma vuelve a ser intenso, pero ahora es más reflexivo. Útil. Te sentiste violada, dice Mirai. Y lo fuiste. La cabeza de Mirio se levanta ligeramente, curiosa. Mirai continúa. La electricidad no es como el fuego ni el agua. No está sujeta a forma ni dirección a menos que se la fuerce. Es la forma de energía más salvaje que conocemos. Ni siquiera los usuarios de Don que controlan la electricidad la controlan realmente. Solo la dirigen. La guían. ¿Y cómo me hizo eso Wolfram? Pregunta Mirio, frunciendo el ceño. ¿Cómo logró bloquear mis moléculas? Porque su don le permite alterar la naturaleza de la energía, respondió Mirai. Eso es lo que lo hacía peligroso. No solo disparaba rayos. Se concentró en ellos, los utilizó como arma contra tu biología. Atacó tu estructura molecular, específicamente los enlaces que permiten que la permeación altere el estado de tu cuerpo. Obligó a esos enlaces a permanecer intactos. Hizo que tus moléculas se negaran a soltarse. Mirio se mira las manos. Me hizo real. Exactamente, dice Mirai. Contra tu voluntad. Eso es más que una debilidad. Es un defecto que se está aprovechando. Mirio no responde de inmediato. La idea lo inquieta más de lo que deja ver. Para alguien que construyó toda su identidad sobre la intocabilidad, la comprensión de que sus átomos podrían estar atados por la voluntad de otro le golpea profundamente. Pero eso no significa que seas inútil, dice Mirai, rompiendo el silencio. Ya hiciste lo que muchos olvidan. Entrenar tu cuerpo para luchar con o sin tu don. Entiendes que ser un héroe no se trata de ser perfecto, sino de estar preparado. Y preparado estás. Deja que un raro tono de orgullo se filtre en su voz. Por eso te elegí. Enfrentas la debilidad sin negarla. Mirio sonríe levemente ante eso. Una pequeña chispa de orgullo se reavivó. Pero esto significa que All For One ha vuelto, continúa Mirai. Y peor aún, ahora sabe esto de ti. Debe haberlo visto con sus propios ojos. Eso es un problema. Pero nadie que me detenga, responde Mirio con firmeza. Si hay un muro delante de mí, lo rompes tú, terminó Mirai con una sonrisa. Comparten un momento de tranquila comprensión, como un maestro que entrega el peso de su sabiduría y ve al aprendiz levantarlo con facilidad. Aún así, debajo de la resiliencia de Mirio, el dolor del fracaso persiste. Ojalá no hubiera ocurrido durante esa pelea, admitió, bajando la mirada. Se suponía que ese sería el momento. Iba a demostrar mi valía. Al mundo. A All Might. A ti. Pero, ni siquiera pude acercarme. Mirai no responde inmediatamente. El público solo sabe que All Might derrotó a Wolfram, continuó Mirio. No se menciona a los estudiantes que lucharon contra él primero. No se menciona a quien le dio a All Might la oportunidad de ganar. Ahora la mirada de Mirai se agudiza. El tono de Mirio había cambiado. Finalmente lo está criando. ¿Y Midoriya? Dijo Mirio. Es y complicado. No sé si está enojado o simplemente destrozado. Quizás ambas cosas. Pero sé que no tenía por qué ayudar a rescatar a David Shield. Podría haberlo abandonado. Pero no lo hizo. La boca de Mirai se aprieta. Eso prueba que aún hay algo en él que recuerda quién era. Quizás el decano Nezu tenga razón. Quizás pueda regresar al curso de héroes. Si eso pasa, dijo Mirai con frialdad, bien por Ua. Pero te lo diré claro, Mirio. No bajes la guardia con él. Nunca. Mirio se estremece ligeramente, pero Mirai continúa. Ya quemó la Ua una vez.
Se puede argumentar que estaba justificado, quizás sí, pero eso no significa que no lo vuelva a hacer. Nos interesa a todos reconstruir el honor de la universidad, su futuro. Si Izuku Midoriya se interpone en nuestro camino, habrá que destituirlo. Mirio guarda silencio, incapaz de discutir. El peso de las palabras de su mentor pesa sobre él. Pero esta vez, no se inmuta. El servicio comunitario de Izuku casi termina, aunque sospecha que la UA intentará ser más sutil al continuar con su castigo. No es que le importe, ya que no afecta su inexistente vida social, pues sigue siendo un paria en la UA por lo que hizo en los exámenes finales, aunque al menos quienes se opusieron a Aizawa todavía le hablan. De camino a sus clases, Izuku empezó a oírlos. Los susurros inquietos comenzaron a circular por el campus. El tono de las conversaciones, apagado y cargado de temor, captó de inmediato su atención. Mientras escuchaba, fragmentos de la noticia comenzaron a recomponerse. Animales muertos, decapitados, estaban esparcidos por Musutafu. Los detalles eran espeluznantes. Callejones y contenedores de basura manchados de sangre y fragmentos de huesos. Las víctimas incluían desde gatos callejeros hasta queridas mascotas, incluido un conocido perro cuya desaparición había sido denunciada apenas 2 días antes. Los dedos de Izuku se apretaron alrededor de su teléfono mientras revisaba los últimos informes. La crueldad animal no era algo inaudito, pero la brutalidad de estos actos había provocado indignación en toda la ciudad. La respuesta pública fue rápida y visceral. Los dueños de mascotas encerraron a sus animales en sus casas y exigieron una acción rápida de las autoridades. Incluso entre los estudiantes, el ambiente era sombrío. Desde otro pasillo, Izuku podía oír los inconfundibles sollozos de Koji Koda. Su antiguo compañero de clase, cuyo don lo conectaba profundamente con el reino animal, estaba desconsolado. Ochako y Momo lo flanqueaban, murmurando palabras tranquilizadoras que apenas lograron contener el torrente de lágrimas. Creo que voy a vomitar. ¿Qué clase de enfermo o de mierda haría una mierda como esta? No soy amante de los perros ni de los gatos, pero esto es una mierda en muchos sentidos. El don de mi mamá le permite hablar con los animales. ¿Y si oyera sus gritos y llantos de auxilio y...? Los villanos se vuelven cada vez más patéticos y necesitan atacar a pequeñas criaturas solo para sentirse especiales. El asco y la ira invadieron el campus. Incluso a quienes no les gustaban los animales les pareció perturbadora la violencia. Que le destrozaran la cabeza y dejaran el cuerpo en tal estado, era una barbarie. Pero por muy inquietante que fuera la noticia, los pensamientos de Izuku se dirigieron a otra preocupación. El decano Nezu. El pequeño e hiperinteligente animal que dirigía la UA siempre había sido una figura intrigante y misteriosa. Rescatado por Olmig tras años de experimentación inhumana, Nezu cargaba con las cicatrices de su pasado, tanto visibles como ocultas. Para la mayoría, los animales muertos eran simplemente víctimas de una violencia sin sentido. Pero para quienes tenían la perspicacia de investigar más a fondo, el patrón sugería algo más siniestro. Experimentos, posiblemente con el cerebro de los fallecidos. Si así fuera, podría tocar la fibra sensible de Nezu, sacando a la luz viejas heridas. Izuku se estremeció, no de miedo, sino de anticipación a lo que tal reacción podría desencadenar. Toshinori se encontraba desanimado frente a la oficina del decano, flanqueado por sus colegas. Kaoru Kawata, mejor conocida como Chica Burbuja y la última incorporación al profesorado de la UA, permanecía en silencio a su lado, con su habitual alegría contenida. El ambiente era tenso, y con razón. Nezu había estado bajo una enorme presión durante las últimas semanas, y el peso de la incesante supervisión de la comisión le estaba pasando factura. La única noticia positiva reciente para la UA fue que el campamento de entrenamiento conjunto para las clases 1 y 1B se desarrolló sin contratiempos. Los estudiantes regresaron con notables mejoras, lo que les valió elogios para las Wild Pussycats. Pero ese éxito no logró disipar la sombra que se cernía sobre Nezu. La compostura habitual de la quimera se había desvanecido, y el último incidente, el macabro descubrimiento de animales mutilados por toda la ciudad, parecía haberlo llevado al límite.
Toshinori dudó si entrar en la oficina y ofrecer apoyo, pero su mano se cernía justo debajo de la puerta. Dudó, y una rápida mirada a los demás confirmó que todos sentían la misma inquietud. Nadie quería estar presente si la infame ira de Nezu salía a la luz. Toshinori ya había visto destellos de ella antes. La faceta de Nezu que le había ganado la reputación de villano disfrazado. Kaoruko había sido advertida. Su jefe, Sir Nicteye, se lo había dejado claro desde su primer día. Nunca te pongas en el lado malo de Nezu. La comisión podría pensar que tenía al decano de la OA bajo control, pero estaban jugando un juego peligroso. Kaoruko no llevaba mucho tiempo en la OA, pero podía sentir la tensión bajo la superficie, como una mecha a punto de encenderse. Isashi rompió el silencio, con voz apagada pero con un dejo de preocupación. Esto debe estar provocando el TEP de Nezu. Con todo lo que ha pasado y ver a esos pobres animales y debe ser duro para él. Sekihiro asintió con los brazos cruzados. No es la primera vez que algo así lo saca de quicio. Necesita tiempo para calmarse. Deberíamos encargarnos de su trabajo por ahora, darle espacio. Nemuri, apoyado en la pared, suspiró. No te equivocas. El grupo asintió y se dispersó entre murmullos de apoyo a su decano. Toshinori caminó junto a Kaoruko, y ambos siguieron el paso en silencio antes de que Toshinori hablara. Lo siento si no fue la gran nueva aventura que esperabas, dijo, ofreciéndole una sonrisa de disculpa. Kaoruko negó con la cabeza, restándole importancia a su preocupación con una leve risa. Tratar con los aspirantes a héroe es pan comido comparado con investigar con Sir Nicteye y Centipeder. Aún así, este último horror, es difícil no dejar que te moleste. Bublegel sabe que Toshinori y Hyolmig son lo mismo, ya que Sir Nicteye depositó una gran confianza en sus dos sidekicks, aunque no lo suficiente como para contarle sobre One for All. Toshinori asintió, comprendiendo su punto. Si la investigación requiere expertos externos, mi amigo Naomasa se pondrá en contacto contigo. Él se encargará. Es bueno saberlo, dijo, aunque su tono sugería que no esperaría a que le preguntaran si veía la oportunidad de investigar el caso. La curiosidad pudo más que Toshinori, quien la miró. Si no te importa que pregunte, ¿por qué el cambio repentino de carrera? Pasar de ser compañero a maestro héroe no es algo común. Nezu lo aprobó, pero a los demás no nos dieron muchas explicaciones. Kaoruko dudó un momento antes de responder. Hay dos razones. Primero, la comisión quería incorporar personal al que pudiera influir más directamente. La mayoría del personal actual es leal a Nezu, lo cual no les favorece precisamente. Toshinori frunció el ceño. La idea de que la comisión integrara a leales en la OA ya era bastante inquietante, pero lo que dijo a continuación lo sorprendió aún más. Sir Nicteye me recomendó, continuó Kaoruko. No le gusta en qué se ha convertido la OA, pero tampoco quiere que se derrumbe por completo. Estoy aquí como una especie de enlace, un punto intermedio entre la comisión y Nezu. Toshinori arqueó las cejas. ¿Y aceptaron eso? Nicteye siempre ha sido impredecible a sus ojos. Kaoruko sonrió levemente. Tiene sus métodos y logró persuadirlos. La comisión está satisfecha por ahora, pero lo han dejado claro. Si Wa vuelve a tropezar, habrá consecuencias. Toshinori suspiró, con los hombros hundidos por el peso de la revelación. Aprecio el esfuerzo de Mirai, pero, esto no se trata solo de Wa, ¿verdad? Kaoruko dudó y luego apartó la mirada. No. No lo es. Al ver que no daba más detalles, Toshinori presionó suavemente. La segunda razón. Exhaló lentamente. La comisión también me encargó vigilar a Izuku Midoriya. Sir Nicteye aceptó, pero solo si le informó primero antes de comunicarles nada. Toshinori se puso rígido pero no interrumpió. Si bien el incidente de la isla primero se les atribuyó oficialmente a ti y a los tres grandes de la OA por detener a Wolfram, la comisión sabe que Midoriya también estuvo involucrado, dijo Kaoruko con cautela. Y luego está Sudon, que sigue sorprendiendo. La capacidad de convertir el calor en electricidad es algo que no pueden ignorar. Toshinori apretó los puños, dividido entre la actitud defensiva y la comprensión.
Quería creer que las acciones de Izuku en la isla primero habían sido impulsadas por las últimas brasas de su espíritu heroico, pero él también comparte la convicción de Mirai de que no pueden bajar la guardia ante Izuku. Ya nadie parece comprender lo que él desea. Toshinori asintió lentamente. Sí. Hay algo diferente en el joven Midoriya. Caminaron en silencio después de eso, ambos perdidos en sus pensamientos. La Liga de Villanos cobraba impulso. La tragedia de Ciudad Osu, la masacre de Nomu orquestada por Tomura Shigaraki y el asesinato de Tenyayida a manos del asesino de héroes había sacudido la sociedad de héroes hasta sus cimientos. El submundo criminal se agitó con renovado vigor, envalentonado por el caos. Hiran, el intermediario a sueldo de All for One, había aprovechado este malestar para reclutar nuevos reclutas para la liga. Aunque al principio a Tomura no le impresionaron los reclutas, el recién formado escuadrón de acción de vanguardia demostró su valía en poco tiempo. Ciudad Kakun había sido su campo de pruebas. La directiva de Tomura era simple: sembrar el caos. El escuadrón superó las expectativas, masacrando a 13 prohéroes y destruyendo 4 agencias de héroes en una masacre planificada. A primera vista, el acto parecía una violencia insensata y aleatoria. Pero en realidad, era una declaración. La Liga de Villanos seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. El audaz ataque, sin embargo, tuvo consecuencias. Los prohéroes y la policía respondieron con una furia implacable, estrechando el cerco alrededor de la Liga. All for One, siempre estratega, ordenó a Tomura que abandonara el bar sin nombre del distrito Camino que les había servido de escondite. Su tiempo allí había terminado. Era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades los cercaran. La Liga se trasladaría a Ciudad Mino por ahora, sin dejar rastro. Los preparativos para la partida estaban completos, pero Tomura se quedó. Él y Kurohiri compartieron una última copa en el bar tenuemente iluminado. El silencio entre ellos solo lo interrumpía el tenue zumbido del viejo televisor. El plan era arrasarlo todo antes de partir. Una estrategia de tierra arrasada para borrar su rastro. Kurohiri, siempre vigilante, notó la insatisfacción de Tomura. La anterior bravuconería de su protegido sobre el reciente éxito de la liga parecía haberse desvanecido. Pareces preocupado, Tomura. ¿Qué te preocupa? Los ojos carmesí de Tomura brillaron de frustración mientras se recostaba, agitando su bebida. Stein, murmuró. Ese bastardo todavía me persigue. Incluso ahora, mi equipo solo se unió a nosotros porque les mentimos, porque les dimos esa tontería de que Stein era nuestro aliado. Están aquí por él, no por mí. No me respetan como su líder. Kurohiri lo observó pensativo. La influencia de Stein es realmente preocupante. Sus ideales resuenan en el submundo de una forma que los nuestros no. Mientras siga activo, representa una amenaza tanto para su autoridad como para la unidad de la liga. Tomura apretó con más fuerza su vaso, y las grietas se extendieron como telarañas. Quiero matarlo, gruñó, pero si lo hago, el inframundo se volverá contra nosotros. Lo veneran. Tiene el mayor número de muertes de héroes, después del maestro. Que ellos sepan. Kurohiri asintió solemnemente. Un cisma es inevitable si Stein continúa proyectando su sombra sobre nosotros. Debe ser eliminado. Como si fuera una señal, el viejo televisor se encendió, llenando la habitación de estática antes de que llegara la voz distorsionada de All for One. Veo que han estado hablando del asesino de héroes, dijo con tono tranquilo y autoritario. Y tienen razón, la mancha es un problema. Uno que requiere un toque delicado. Tomura se incorporó, con toda la atención puesta en la pantalla. ¿Tiene algún plan, maestro? En efecto, respondió All for One. La utilidad de Stein ha llegado a su fin. Es mucho más valioso como mártir que como agente de campo. Su muerte servirá a nuestra causa, pero debe quedar claro que los héroes son los responsables. Que la fe del público en ellos se debilite aún más. Tomura esbozó una sonrisa enfermiza y retorcida que se extendió bajo su rostro cubierto por las manos. Habría preferido matarlo yo mismo, pero, puedo vivir con esto. Kurohiri inclinó la cabeza. Un plan astuto, como siempre, maestro.
Con Stein fuera de escena, los nuevos reclutas no tendrán más remedio que seguir a Tomura. Precisamente dijo All for One, oscureciendo su tono. El camino de la clase 1A en la Universidad UA tuvo un comienzo complicado, pero el campamento de verano con las Wild Pussycats fue un punto de inflexión. Durante el campamento, llevaron sus dones al límite, aprendieron técnicas innovadoras y se fortalecieron como individuos y como clase. La experiencia también fue su primera oportunidad de conectar con su nueva tutora, Kaoruko Awata, la chica burbuja, un soplo de aire fresco muy necesario. Si bien Shota Aizawa tuvo sus momentos como profesor eficaz, su personalidad abrasiva y sus métodos de no intervención a menudo frustraban a sus alumnos. Saltarse la orientación los había retratado como arrogantes ante las demás clases, y el estigma perduró. Muchos se creían superiores, lo que generó hostilidad y convirtió a la clase 1 en blanco de burlas. El hecho de que Izuku no tuviera don tampoco había ayudado a su reputación, pues proyectaba una sombra de debilidad sobre toda la clase. Pero con Aizawa y Bakugo fuera de escena, la situación había mejorado significativamente. Uno de los acontecimientos más sorprendentes fue el regreso de Minoru Mineta al curso de héroes. Reincorporado al 1A, Mineta había vuelto a la clase con un tono más agudo y amargo. Ya no era el chico descaradamente pervertido que recordaban, sino que se comportaba con una arrogancia petulante, alimentada por el resentimiento de que nadie pareciera recordarlo en su ausencia. Aunque desagradable, el comportamiento de Mineta se veía atenuado por una inusual veta de lealtad. Había sido uno de los muchos estudiantes que apoyaron a Izuku en su última batalla contra Aizawa. Ahora, parecía decidido a consolidar su lugar en el curso de héroes, ganándose la reticente tolerancia de sus compañeros. Otra incorporación a 1A fue Itoshi Shinzo, quien llevaba mucho tiempo buscando un lugar en el curso de héroes. Su desafío a Izuku antes del festival deportivo aún estaba fresco en la memoria de la clase, al igual que su derrota ante Izuku en la primera ronda del torneo. Shinzo había querido demostrar su valía como héroe, y ahora por fin tenía su oportunidad. A diferencia de Mineta, la aceptación de Shinzo en el curso de héroes llegó con humildad. No era presumido ni arrogante, simplemente estaba decidido a aprovechar al máximo su oportunidad. A pesar del progreso, la sombra de Izuku Midoriya se cernía sobre la clase. Todos sabían que el personal de la UA había reservado uno de los 3 puestos restantes en 1A para Izuku, con la esperanza de que regresara algún día. Su ausencia era un peso silencioso que la clase llevaba encima, incluso mientras intentaban avanzar. En el centro de esta transformación se encontraba Kaoruko Awata, quien había demostrado ser justo lo que la clase 1A necesitaba. Atenta, diligente y genuinamente comprometida con sus alumnos, escuchaba sus dificultades y ofrecía soluciones prácticas. Su rigor, atenuado por su calidez y accesibilidad, le valió el respeto de sus alumnos. Sus métodos se vieron influenciados por su experiencia trabajando con Sir Nicteye, cuyos meticulosos estándares la habían preparado para casi cualquier desafío. Cada día, bajo su guía, los estudiantes se sentían realizados y seguros, un marcado contraste con sus primeros días con Aizawa. Por primera vez, la clase 1A se sentía como verdaderos héroes en entrenamiento. Al terminar las clases, los estudiantes se retiraron a los dormitorios. En la zona común, Ochako Uraraka estaba sentada en el sofá, saboreando las galletas de su dieta antináuseas. Chica Burbuja le había recomendado la dieta para mitigar las debilidades de su don. Jengibre para reducir las náuseas, menta para calmar el estómago, plátanos y galletas para estabilizar el azúcar, suplementos de vitamina B6 y magnesio, y bebidas ricas en electrolitos como el agua de coco. Todo estaba diseñado para ayudarla a combatir las náuseas. No era una solución milagrosa, pero cada pequeña mejora le importaba. Mientras mordisqueaba una galleta, Ochako se quedó atónita. Desde el campamento de entrenamiento, no podía evitar notar lo familiares que le resultaban los nuevos regímenes. Los ejercicios, las tácticas, incluso la dieta. Todo le recordaba el consejo que Izuku le había dado una vez. Era la única que comprendía de verdad la profundidad de sus cuadernos, llenos de meticulosos análisis de dones y estrategias.
En aquel entonces, había descartado sus sugerencias, considerándolas inútiles. Ahora, se daba cuenta de lo equivocada que había estado. Al mirarlo con nuevos ojos, Ochako no podía evitar la sensación de que los cuadernos de Izuku habían servido como base para sus nuevos métodos de entrenamiento. Pero se los había dado Izuku a los profesores voluntariamente o se los habían llevado sin su permiso. Cualquiera de las dos posibilidades la inquietaba. La promesa de Izuku de ayudar a sus compañeros a mejorar siempre había sido sincera, incluso si nadie le había dado la oportunidad. Ochako no podía evitar arrepentirse al pensar en cuántas veces lo había ignorado en el pasado. Ahora, solo podía preguntarse, ¿habría habido una forma más segura de desbloquear el don latente de Izuku? Una forma que no implicara perder tanto, que ellos lo perdieran a él. Todavía quería llamarlo Deku en su mente, un hábito que no podía abandonar por mucho que lo intentara. Ahora se sentía mal, un apodo cruel que no encajaba con la persona que Izuku había sido ni con el héroe en el que aspiraba a convertirse. Sin embargo, el nombre se le quedó porque lo sentía bien, como una parte esencial de su identidad que solo ella podía ver. Pero ya no puede ver esa parte esencial. Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando una cálida luz sobre el área común, Ochako miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. Quizás era hora de dejar de mirar atrás con arrepentimiento y empezar a buscar la manera de arreglar las cosas. Mirio había tenido unas semanas relativamente tranquilas desde que terminó el verano. Las clases en la UA se habían reanudado y se encontraba volviendo al ritmo habitual de la vida universitaria. Lo único destacable en su vida fue su incansable esfuerzo por dominar el segundo don que había heredado. Uno para todos. Sir Nicteye había insistido en que aceptara la oferta de All Might, y aunque Mirio se sentía honrado, no podía librarse de la inmensa presión que conllevaba ejercer un poder tan legendario. La idea de heredar el mismo don que había convertido a All Might en el mayor héroe de la historia era imponente, pero también abrumadora. Una parte de él se sentía indigno. Antes de conocer a Nicteye, Mirio había sido ridiculizado por su torpe control del don y sus constantes dificultades para ser un héroe. Experimentaba de primera mano la discriminación que conllevaba parecer débil. Llegar a la UA le cambió la vida. Vlad King y los demás profesores fueron pacientes y le brindaron apoyo, permitiéndole crecer a su propio ritmo. Cuando Nicteye lo tomó bajo su protección y lo ayudó a descubrir el verdadero potencial de la permeación, Mirio finalmente se sintió como un auténtico perdedor capaz de desafiar las probabilidades. Dicho esto, hay desventajas que Mirio teme admitir, sobre todo ante Nicteye. Heredar el uno para todos fue como saltarse la fila, como recibir el éxito en bandeja de plata. Odiaba esa sensación. Seguía siendo el mismo Mirio Togata que había ascendido desde la nada. Por suerte, All Might había comprendido sus dudas y era mucho más fácil confiar en él que en Nicteye. All Might le recordó que no era el poder lo que lo definía, sino lo que decidía hacer con él. Incluso con esta garantía, One for All había resultado increíblemente difícil de manejar. Mirio solo se rompió el cuerpo una vez al usarlo, y desde entonces, lo ha estado haciendo con calma. Tras semanas de prueba y error, y tras casi romperse el cuerpo más de las veces que podía contar, Mirio finalmente había adquirido el control suficiente para usar con seguridad el 30% del poder de One for All. Con el equipo de apoyo que Melissa Shield le había diseñado, confiaba en que podría seguir superándose sin acabar en el lado malo de Recovery Girl. Aún así, no todo en la vida de Mirio iba sobre ruedas. Un problema recurrente era la creciente inquietud entre los estudiantes de tercer año de héroe, en particular los de la clase 3A. Mirio había oído rumores y quejas de los compañeros de Tamaki y Nejire sobre sus primeras experiencias en la UA con Shota Aizawa. Aunque Aizawa había renunciado, la animosidad hacia él persistía, y a Mirio le molestaba ver cuán profundas eran las heridas. Tamaki y Nejire rara vez hablaban de su tiempo en la clase 1A, y al recordarlo, Mirio se dio cuenta de que siempre habían evitado el tema. Cada vez que presumía del apoyo que Vlad King le había brindado, Tamaki y Nejire esquivaban sus preguntas sobre su propio profesor. Ahora, tras escuchar fragmentos de las conversaciones de sus compañeros, Mirio empezaba a entender por qué.
El trío estaba almorzando en la azotea de la universidad, un remanso de paz lejos del bullicio del campus. Normalmente, invitaban a otros compañeros, pero hoy solo eran los tres grandes. Nejire, con su habitual alegría atenuada por la frustración, había insistido en distanciarse de los demás. No puedo creerlo, dijo con un puchero, tocando su vento. Han pasado 2 años, y algunos todavía no lo superan. ¿Cuánto tiempo más van a estar resentidos con Aizawa-sensei? Tamaki, sentado frente a ella, suspiró profundamente. No es solo amargura, Ado. Es resentimiento. Los métodos de Aizawa-sensei hicieron que mucha gente se sintiera impotente. Y cuando le quitas a alguien la sensación de control, esos sentimientos no desaparecen sin más. Mirio, percibiendo la tensión, intentó mantener la conversación ligera. Supongo que nunca me di cuenta de lo serio que era todo esto de la carrera secundaria para todos en la clase A. O sea, no es solo un plan de emergencia opcional. Tamaki negó con la cabeza. Para nosotros no. Aizawa-sensei dejó claro que si no valías para ser un héroe, no tenía sentido que te mantuviera cerca. La mayoría de los de la sección A se tomaban en serio la carrera secundaria porque era su red de seguridad. Si ser un héroe no funcionaba, ya fuera por lesiones, motivos personales o cualquier otra cosa, tendrían algo a lo que recurrir. Aizawa les quitó esa opción, así que era cuestión de vida o muerte para quienes no cumplían con sus expectativas. Mirio frunció el ceño. Sabía que era estricto, pero no me había dado cuenta de que fuera tan duro. ¿A cuántas personas expulsó de tu clase? Tamaki dudó. Expulsaron a 2 el primer día, pero se reinscribieron después. Expulsaron a 9 más antes de los exámenes parciales. 3 ni siquiera regresaron al aula. Apartó la mirada con voz grave. Incluso los que nos quedamos, no fue fácil. Aizawa-sensei no tuvo problemas conmigo ni con Ado porque sacábamos buenas notas y usábamos nuestros dones con eficacia. Pero en retrospectiva, eso solo hizo que fuera más fácil ignorar lo que les pasaba a los demás. Nejire asintió lentamente, con sus ojos, habitualmente brillantes, nublados por la culpa. Es como si fuéramos cómplices. No dijimos nada, no intentamos ayudar. Supongo que, simplemente no queríamos complicarnos las cosas. Mirando atrás, siento que fuimos villanos por guardar silencio. Tamaki la miró para tranquilizarla, aunque su culpa reflejaba la de ella. Éramos novatos. Es difícil enfrentarse a la autoridad cuando crees que no tienes poder. Mirio escuchó en silencio, su optimismo habitual se vio atenuado por el peso de sus palabras. Nunca imaginó que sus amigos habrían sufrido tanto con su anterior maestro. Vladkin había sido un faro de aliento, mientras que los métodos de Aizawa parecían más bien un guante de desesperación. No son villanos, dijo Mirio en voz baja. Pero entiendo por qué se sienten así. Ahora siempre cuidan de los demás. Quizás sea por lo que pasó entonces. Nejire le dedicó una pequeña sonrisa triste. Quizás. O quizás simplemente no queremos cometer el mismo error 2 veces. Mientras el trío permanecía sentado en silencio, el viento soplaba sobre la azotea, trayendo consigo una sensación de serena reflexión. Las cicatrices del pasado eran profundas, pero también moldearon a las personas en las que se habían convertido. Mirio se negó a dejar que sus amigos se ahogaran en la autocompasión. Decidido a animar a Nejire y Tamaki y a todos los demás que aún estuvieran sumidos en resentimientos persistentes, empezó a organizar quedadas improvisadas y pequeñas salidas al campus después de clases. Su incansable positividad era contagiosa, aunque sus esfuerzos tuvieran resultados dispares. Lenta pero seguramente, su alegre determinación empezó a romper la tristeza que se había instalado durante el 3er año. A pesar de los mejores esfuerzos de Mirio, Nejire permaneció más callado de lo habitual. Una tarde, mientras descansaban en un banco cerca de los jardines del campus, ella de repente se sentó con renovada determinación. Creo que iré a hablar con Midoriya de nuevo, anunció. Mirio y Tamaki intercambiaron miradas de sorpresa. Su primer encuentro con Izuku Midoriya en la isla primero había sido inesperado.
No les sorprendió su frialdad y distanciamiento, pero eso no les impidió ser un joven agradable, y no rehuyó una situación peligrosa como la que Wolfram provocó, ayudándolos a salvar innumerables vidas. Ese día, Nehire vislumbró a alguien que estaba sufriendo profundamente pero que aún así se preocupaba más de lo que dejaba ver. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Mirio con cautela. Nehire asintió. Se notaba que tenía mucho dolor, pero aún así nos ayudó. No está tan mal como quiere que la gente piense. Quizás pueda animarlo, o al menos hacerle hablar. Tamaki suspiró pero no objetó, y Mirio rápidamente aceptó unirse a ella. No tardó mucho en encontrar a Izuku. Estaba saliendo de los dormitorios de la Alianza X hacia la clase 1E, rumbo al edificio principal. Pero algo andaba mal, claramente. Los movimientos de Izuku eran lentos, como si cada paso requiriera un esfuerzo. Su rostro estaba pálido y empapado de sudor, y su expresión era la de alguien al borde del colapso. Lo que realmente los alarmó fue el sudor. Sabían que el don de Izuku le permitía regular su temperatura corporal a voluntad. No debería haber estado sobrecalentado, y mucho menos sudando tan profusamente. Parece enfermo, susurró Nehire, con preocupación en su voz. Tal vez vaya a ver Recovery Girl, sugirió Mirio, aunque no parecía convencido. Antes de que pudieran llamarlo, Power Loader apareció y saludó a Izuku. Para sorpresa del trío, el profesor no lo acompañó a la enfermería, sino que lo condujo al generador del campus. No deberíamos seguirlos, murmuró Tamaki nerviosamente. Sí, probablemente no, asintió Mirio. Los estamos siguiendo, declaró Nehire, ya en movimiento. Los tres se escabulleron tras Izuku y Power Loader, manteniéndose ocultos mientras entraban en la instalación subterránea que albergaba el generador central. La sala era cavernosa, dominada por una enorme máquina que zumbaba con energía latente. Junto a él había un dispositivo más pequeño, diseñado para que las personas se subieran, con cables que lo conectaban al generador principal. El trío lo reconoció como un sistema de emergencia, capaz de obtener energía de dones eléctricos. Para su sorpresa, Izuku se subió a la máquina. Power Loader estaba detrás de una ventana de vidrio reforzado, ajustando los controles antes de saludar a Izuku con la cabeza. Izuku respiró hondo, y entonces sucedió. Liberó una increíble oleada de calor de su cuerpo, que rápidamente se convirtió en electricidad azul que crepitó a su alrededor como una tormenta viviente. La máquina rugió y cobró vida, absorbiendo la energía de su cuerpo. Incluso desde su escondite, los tres grandes podían sentir la intensidad del proceso. El aire se cargó, cargado de estática. El rostro de Izuku se contrajo por el esfuerzo, pero se mantuvo concentrado, controlando cuidadosamente el flujo de energía según las instrucciones. Durante casi 10 minutos, Izuku permaneció allí, inyectando voltaje al generador. Al final, su postura se relajó, su respiración era dificultosa, pero visiblemente más estable. La tensión en su expresión se suavizó a medida que el proceso pareció aliviar parte de su incomodidad anterior. Buen trabajo, Midoriya, dijo la voz de Power Loader por el intercomunicador. Ya basta. Apágalo. Izuku desactivó su termoelectricidad y cayó de rodillas. Parecía completamente agotado, pero también aliviado. ¿Cuánto he producido esta vez?, preguntó entre respiraciones. Power Loader miró un monitor con una expresión de asombro. Has alcanzado una potencia sostenida de 3 gigajulios por segundo. El generador está completamente cargado. OA tiene energía suficiente para al menos 2 años. Pero, su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Si seguimos así, sobrecargarás el sistema. Contactaré con alguien a ver si encontramos una solución más viable. Por ahora, tómatelo con calma y descansa un poco, ¿de acuerdo? Te lo has ganado. Izuku asintió débilmente, logrando ponerse de pie. Se tambaleó hacia la salida, caminando despacio, pero con mucha menos tensión que antes. Al salir de la sala del generador, se quedó paralizado. En su camino estaban Mirio, Nehire y Tamaki, con expresiones que mezclaban confusión, preocupación e incredulidad. Midoriya, comenzó Mirio con cautela, ¿qué acabamos de ver?
La mirada de Izuku se movió rápidamente entre ellos, claramente sorprendido. Suspiró, hundiendo los hombros. Es una larga historia. Bueno, dijo Nejire con suavidad, dando un paso adelante, tenemos tiempo. Y no iremos a ninguna parte hasta que nos digas qué está pasando. Izuku dudó, su habitual actitud cautelosa se desvaneció por un instante. Los miró a su genuina preocupación y comprendió que no podía evitar esta conversación. Izuku no esperaba encontrarse con los tres grandes, y mucho menos descubrir que habían espiado su situación con el generador de UA. En circunstancias normales, se habría sentido frustrado o molesto, pero en ese momento, se sentía demasiado fresco como para preocuparse. Ahora, los cuatro estaban en la azotea del edificio principal, lejos de miradas indiscretas. Izuku se apoyó en la barandilla, con la mirada distante pero la voz firme mientras explicaba. Empezó justo después de irme de Island para estar con mis padres en Estados Unidos, empezó. Me despertaba de repente en mitad de la noche con mi don activándose solo. Mi cuerpo empezaba a liberar calor, niveles incómodos. Al principio, no era gran cosa. Desactivarlo fue sencillo, y lo ignoré por no haber dominado aún el don. Pero a la tercera vez, supe que algo andaba mal. Nejire ladeó la cabeza, con sus ojos azules abiertos por la preocupación. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? No pensé que fuera grave, admitió Izuku encogiéndose de hombros. Pero luego, después de que mi madre y yo volvimos a Japón, las cosas empeoraron. Mi cuerpo empezó a liberar calor a raudales sin que yo hiciera nada, y cada vez era más difícil contenerlo. Hizo una pausa, y su tono se ensombreció. La resistencia al calor que desarrollé, mi regeneración, todo dejó de funcionar en esos momentos. Si no encontraba la manera de liberarla, me mataría. La expresión de Tamaki se tensó. ¿Podrías haber muerto? Izuku asintió con gravedad. Según Recovery Girl, mi don genera constantemente energía térmica y cinética. Parece tener un límite de 10.000 Kelvin, pero intenta superarlo. Si intento contenerla durante más de 96 horas, mi cuerpo se derretirá y toda esa energía se liberará de golpe. Y la explosión resultante, como calculó el decano Nezu, hará que la bomba atómica que golpeó Japón hace siglos parezca una ocurrencia tardía. Los tres grandes estaban horrorizados. Sus rostros reflejaban el peso de la revelación. Nejire se llevó una mano a la boca, Tamaki apartó la mirada con inquietud, e incluso Mirio, generalmente la viva imagen del optimismo, parecía conmocionado. ¿Has estado lidiando con esto y cada 4 días? Preguntó Nejire en voz baja, con voz temblorosa. Izuku asintió de nuevo, pero añadió rápidamente. No es tan malo como parece. Normalmente, puedo controlarlo disparando unas cuantas ráfagas de calor altamente comprimido al cielo. Es suficiente para calmar mi don un rato. Pero últimamente, he estado más centrado en mis estudios y en una nueva meta en la vida, así que he tenido menos tiempo para gestionarlo. Se permitió una pequeña sonrisa. Por suerte, aprender a convertir el calor en electricidad ha sido un cambio radical. Es una forma mucho mejor de liberar la energía sin contratiempos. Mirio frunció el ceño. Ser una batería viviente no parece la mejor opción. Izuku rió entre dientes. No me importa. Si acaso, podría hacerme rico. Las ciudades podrían pagarme para alimentarlas ocasionalmente. Incluso podría darle a la NASA la energía suficiente para expandir los límites de los viajes espaciales y construir naves espaciales de verdad. La mención de naves espaciales le alegró el ánimo a Nejire al instante. Sus ojos brillaron de emoción mientras juntó las manos. ¿Naves espaciales de verdad? Como en las películas de ciencia ficción. Sería increíble. Imagina ver las estrellas de cerca. Izuku sonrió ante su entusiasmo. ¿Ves? No todo es malo. Además, ser un cargador viviente es parte del castigo constante que me impone el personal por mi pelea con Monoma. Pero su expresión se tornó más seria al continuar. Aún así, siempre supe que mi don acabaría causando problemas. Todo don poderoso tiene sus inconvenientes, y el mío no es la excepción. Aparte del riesgo de fusión,
Cuando vacío completamente mi condensador, mi don queda inutilizable durante unas 12 horas. Es un buen descanso para la vista, la verdad. Tus ojos, repitió Tamaki, hablando por fin. ¿Qué quieres decir? Izuku dudó antes de explicar. Cuando se activó Eatesper, adquirí lo que básicamente es un sexto sentido para detectar infrarrojos y ver el mundo a través de señales de calor. Lo primero que veo cuando miro a alguien es su calor corporal y su don. Espera, intervino Nejire, inclinándose hacia adelante. ¿Puedes ver nuestros dones? Izuku asintió. Sí. De cerca, parecen estrellas. También puedo ver lo poderosos que son. Cuando miro a gente como Olmigto Mirio, es como mirar al sol. Me duelen los ojos. A Mirio se le cayó la mandíbula un poco y luego estalló en una carcajada de alivio. Así que por eso no me mirabas a los ojos. Pensé que simplemente no te gustaba mi cara. Izuku sonrió tímidamente. No, eres muy guapo, pero tu don, podría quedarme ciego si lo miro mucho tiempo. La risa de Mirio se apagó al pensar en algo más serio. Si Izuku podía ver los dones y sus niveles de poder, podría sospechar algo sobre su otro don. El uno para todos. Peor aún, podría descubrir que la fuerza restante de All Might era solo una brasa, y esa brasa se estaba apagando. Mirio hizo nota mental para contarle esto a All Might y Sir Nicteye lo antes posible. Por ahora, sin embargo, el ambiente mejoró cuando los tres grandes le aseguraron a Izuku que este era solo otro desafío que debía superar. Prometieron ayudarlo si la situación se descontrolaba, e Izuku agradeció sinceramente su apoyo. Sin embargo, lo que ninguno de ellos notó fue que cierta chica invisible había estado escuchando a escondidas toda la conversación. La única razón por la que Izuku no la había notado fue que su don estaba despotenciado. Comenzó como murmullos. Primero, en los pasillos de la UA, entre estudiantes que no pertenecían al curso de héroe, general, negocios y apoyo, quienes no habían visto el partido en vivo, pero escucharon los rumores después. Luego, a través de las transmisiones en línea, imágenes borrosas, ralentizadas fotograma a fotograma. Los comentaristas estaban divididos. ¿Fue un don? ¿Una transformación? ¿Un efecto de luz? Lo habían visto. La explosión final de Katsuki Bakugo convirtió el torso de Midoriya en un cráter humeante, y la forma en que Midoriya regresó. Sin arrastrarse, sin cojear. Explotando con poder. Fuego y fuerza fusionados en un solo golpe que cambió todo el torneo y su significado. En cuestión de días, el nombre Eatesper inundó los foros de Ero, con etiquetas como Phoenix Boy, Sleeper Agua Kennedy Devolved Salvation Confirmed. En redes sociales, la gente desenterró artículos académicos de hace décadas escritos por una desconocida teórica de los dones, la doctora Fujita Emma, fallecida hace tiempo y ridiculizada. Ella lo llamó la salvación devolvida de la humanidad. La teoría de que todas las personas, incluso las llamadas sin dones, sí tenían dones. Algunos eran simplemente, demasiado grandes para florecer. Demasiado salvaje. Demasiado autodestructivo. Demasiado atado a detonantes desconocidos. La tesis fue olvidada. Descartada. Hasta ahora. En una estación de tren de Tokio, dos trabajadores de la construcción discutieron por sus ventos. No he hablado con mi primo y su hija sin don desde que se mudaron al Reino Unido. Mi hermano y el resto de la familia tuvieron el descaro de celebrar que nunca la tuvieron cerca. La última vez que supe, se unió a la Marina Real y es sargento de honor. Nada mal para una niña que no puede disparar rayos por los ojos. Bien por ella. Mi sobrino menor tiene un don terrestre increíble y lo expulsaron después de solo una semana en Shiketsu por ser un pequeño arrogante. En una agencia de héroes de un prohéroe que invitó a sus amigos a almorzar juntos. Viste las grabaciones de los exámenes parciales en la UA, ¿verdad? Usaron a ese chico como villano falso contra ambas clases. Eso no es normal. Solo pasaron 6. Solo porque uno de ellos copió su don. ¿Qué te dice eso? Me dice que estábamos equivocados. Todos nosotros. Sobre los sin don. Un nuevo término se estaba extendiendo. Ya no era sin don. Ya no.
durmientes. Los estudiantes lo comentaban en susurros en los vestuarios. Los profesores lo evitaban con cautela en las reuniones de personal. Si Midoriya siempre tuvo un don, si solo dormía, ¿cuántos más eran como él? La ansiedad hervía a fuego lento. En los foros y las secciones de comentarios, comenzaron las preguntas más oscuras. Espera, ¿eso significa que mi hermano aún podría despertar algo? Traté a mi hermana como basura cuando era niña porque no tenía don. Se escapó. Dios mío, y sí lo tuvo todo este tiempo y nunca lo demostró. Aún más inquietante. La resurrección. Murió. Izuku Midoriya murió. Su cuerpo fue destruido. Y aún así, regresó, regenerado por completo, con su don despertando al momento de su muerte. La gente especuló. ¿Y si esa es la clave? ¿Qué pasaría si la gente sin don simplemente tuviera que morir, y regresar? Se supone que debemos empezar a empujar a los niños por los acantilados ahora, como una especie de ritual. Esa idea fue rápidamente desbaratada por las frías estadísticas. 800.000 suicidios en todo el mundo cada año. De ellos, los sin don representaban la abrumadora mayoría. Ninguno regresó. Midoriya era la excepción, no la regla. Pero la lógica nunca conmovió a la gente como lo hacía el miedo. Por primera vez en décadas, las familias recordaron a los marginados. Tías y tíos llamaban a sobrinos y sobrinas con quienes no habían hablado en años, intentando reconectar, intentando ver si ellos también se habían convertido en algo más. Un terror más profundo se arraigó en ciertos sectores de la sociedad. ¿Y si algunos despertaban? ¿Y si se escondían? ¿Y si lo recordaban todo? Los supremacistas de don entraron en pánico. Si incluso los que no tenían don podían volverse poderosos, si alguien podía tener algo en su interior, entonces su lugar en la cima ya no estaba asegurado. Todo lo que habían construido corría el riesgo de derrumbarse. Y sobre todo ello, acechando, se cernía la vieja profecía del lado más oscuro de la investigación de Kirk. El día del juicio final de la singularidad. Una época en la que los dones dejarían de ser estables. En la que los cuerpos humanos no podrían contenerlos. En la que todos nacerían con demasiado poder o ninguno. La salvación de Volvida no refutó esa fatalidad. La confirmó. En otras palabras, o la humanidad les daba la espalda por completo a los dones, o sería asesinada por ellos. Esa es la oscuridad inminente que la Liga de Villanos y el Ejército de Liberación Meta creen que ocurriría, y lo que Izuku Midoriya realmente representa. Esto es todo, escribieron algunos con tristeza. Estamos volviendo al punto cero. Y esta vez, vamos a arder antes de llegar allí. El tiempo pasó en la Universidad de la UA, y con él llegaron los preparativos para el examen anual de licencia provisional de héroe. Este año, sin embargo, las cosas fueron diferentes. Por primera vez en la historia, se permitió la participación de los estudiantes de primer año, un cambio importante en la política que dejó a muchos profesores y estudiantes perplejos. Después de todo, las licencias provisionales siempre habían estado reservadas para estudiantes de cursos superiores con más experiencia en el campo. La directiva vino directamente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. No se dio ninguna justificación oficial, pero los rumores se extendieron y la especulación se descontroló. La teoría más popular apuntaba a All Might, quien había estado haciendo menos apariciones públicas con el paso de las semanas. Los villanos habían empezado a notarlo, la tasa de criminalidad había aumentado discretamente un 2% y la población estaba cada vez más inquieta. Héroes como Endeavor trabajaban a destajo para mantener la situación bajo control, pero empezaban a aparecer grietas en la sensación de seguridad de la sociedad. Muchos interpretaron la decisión de la comisión de apresurar a los estudiantes de primer año al examen como un intento desesperado y mal planificado de reforzar la plantilla de héroes. A medida que aumentaban las preocupaciones, también lo hacía la irritación de Izuku. Los rumores sobre la ausencia de All Might solo reforzaron la opinión de quienes deseaban que regresara al curso de héroes. Durante su última visita a casa, los vecinos que antes lo menospreciaban, prácticamente deseándole daño, lo alababan ahora que conocían su poderoso don.
Alimentaron su ego con palabras vacías, intentando convencerlo de que volviera a su destino. Hipócritas. Solo pensarlo hacía que a Izuku le hirviera la sangre. Que alguna vez hubiera creído que valía la pena proteger a personas así, que valía la pena aspirar a ser un héroe, lo llenaba de vergüenza. Si pudiera retroceder en el tiempo, sentía que podría estrangular a su ingenua idealista yo más joven por ser tan ciego. Pero ahora no era el momento de detenerse en esos pensamientos. Mientras la clase 1 se preparaba para terminar su última lección del día, un anuncio inesperado se escuchó a través del sistema de megafonía de la escuela. Izuku Midoriya, por favor preséntate en la enfermería inmediatamente, gritó la voz del decano Nezu, tranquila pero firme. Izuku parpadeó confundido. Normalmente, ser llamado así significaría ir a la oficina del decano, no a la enfermería. Sus compañeros intercambiaron miradas curiosas, pero él las ignoró y recogió sus cosas en silencio. Cuando entró en la enfermería, su inquietud se transformó en puro miedo. 2 estudiantes yacían en las camas del hospital, con sus cuerpos destrozados por heridas desagradables y protuberancias rocosas incrustadas en sus extremidades. La chica de la recuperación rondaba cerca, con el rostro desencajado entre la preocupación y la frustración, mientras que el decano Nezu permanecía a su lado, siempre tranquilo, pero con una seriedad que rara vez afloraba. Ah, gracias por venir con tan poca antelación, señor Midoriya, dijo Nezu, observando atentamente al chico con sus agudos ojos. Izuku intentó ignorar a los estudiantes heridos mientras se adentraba en la sala. Decano Nezu, ¿qué sucede? El decano señaló a los estudiantes heridos. Hubo un incidente durante el entrenamiento de la clase 2B en el campo Mega. Uno de sus estudiantes, Domoto Kuma, posee un don geokinético. Estaba entrenando con un rival y accidentalmente cayó por la borda, disparando su supermovimiento bomba roca. El ataque lanzó proyectiles rocosos en todas direcciones, hiriendo a 2 de sus compañeros que se creía que estaban a una distancia segura. Izuku frunció el ceño. Eso es inquietante. Por suerte, Recovery Girl pudo estabilizarlos, dijo Nezu, señalando con la cabeza a la enfermera de la escuela. Pero estarán en cama al menos una semana, y el examen de licencia provisional de héroes en 3 días. Sería una pena que a la clase 2B le faltaran 2 estudiantes para un evento tan importante. Izuku ladeó la cabeza al comprender el propósito de su invocación. ¿Y quieres que ayude a que se recuperen pronto? Considéralo parte del servicio comunitario que aún te queda por cumplir, Sunni. Ser un generador viviente es demasiado inhumano para alguien que solo es un estudiante, dijo Recovery Girl con altivez, mientras ocultaba una satisfacción triunfal en su interior, que Izuku podía sentir de todos modos. Cuando Izuku renunció a los actos heroicos, no solo se refería a aquel con disfraces y la licencia de uso público de Kirk, sino a todo tipo de medios y profesiones que se consideran heroicas, como convertirse en médico. Como tal, Izuku obstinadamente y con rencor se negó a practicar el uso de la habilidad de Sweatesper para la activación celular y la regeneración de alta velocidad a través de la transferencia de energía cinética. Fue especialmente vengativo cuando dijo una vez: que mi don pueda curar no significa que esté obligado a seguir el juramento hipocrático. Al fin y al cabo, la negativa de Recovery Girl a curar a quienes se lesionan más de lo habitual en el curso de héroe es bien conocida, así que si ella puede negarse a curar a la gente con su don, yo también puedo. Claramente, la anciana heroína no iba a dejar pasar ese comentario y ha estado esperando el momento oportuno para recuperar a Midoriya. Y, en retrospectiva, Izuku sabe que quedaría muy mal si se negara a ayudar a 2 estudiantes con heridas tan graves como estas. Y a pesar de lo que dijiste hace meses, ciertamente nunca dejaste de usar esa curación ardiente tuya, reflexionó Nezu mientras sacaba su teléfono. Tocó la pantalla varias veces antes de levantarla para mostrarle a Izuku un video. La grabación mostraba a Izuku agachado al borde de una carretera, atendiendo a un perro destrozado. El animal había sido claramente atropellado por un coche, con el cuerpo flácido y la respiración entrecortada. Los ojos de Izuku se abrieron cuando reconoció la escena. En el video, Izuku colocó suavemente una mano sobre el costado del perro.
Un resplandor rojo envolvió su palma y, en cuestión de segundos, las heridas del perro desaparecieron. El animal, antes flácido, meneó la cola y ladró alegremente como si nada hubiera pasado. Izuku suspiró derrotado antes de admitir. No es una habilidad que deba dejarse oxidar. No, ciertamente no debería, sonrió triunfante Nezu. ¿Sabes que es inmoral utilizar estudiantes vivos como sujetos de prueba? Tengo algunas ideas sobre cómo puedes tratarlos sin que sufran consecuencias. Si Izuku creía que los rumores que lo acosaban eran malos, no eran nada comparados con el caos que se desató cuando se supo que había empezado a curar perros callejeros y estudiantes héroes. La única vez que se vio este poder fue en el festival deportivo, cuando Eatesper despertó por primera vez, y no se ha usado desde entonces. Eso cambió cuando los dos estudiantes previamente heridos de la clase 2B, Nishisaka Chojiro y Nishimoto Sae, dos conocidos charlatanes, difundieron la noticia de la reutilización de esta habilidad milagrosa como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, los pasillos de la UA vibraron de emoción al descubrir cómo la curación de Izuku había superado incluso el famoso Kir de Recovery Bell. Las comparaciones con All Might se hicieron más frecuentes. Ya se había comparado el esper de calor de Izuku con una versión ígnea de la fuerza, velocidad y resistencia del símbolo de la paz, pero ahora su recién descubierta capacidad de curación consolidaba la creencia de que Izuku estaba destinado a ser un héroe profesional de primer nivel. La atención constante resultaba sofocante. Dondequiera que iba, alguien lo elogiaba o le insinuaba que aún no era demasiado tarde para regresar al curso de héroe. A donde quiera que va, se encuentra con un mantra muy molesto y carente de originalidad. Izuku no escucha. Sin embargo, se centra únicamente en lo que quiere hacer con su vida y deja que las opiniones inútiles de los demás lo agobien. De todos modos, Izuku sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la gente se volviera más audaz en sus demandas. Además de eso, Izuku también ha empezado a oír hablar de ello. La salvación degenerada de la humanidad. Recuerda haber leído esa teoría hace mucho tiempo, pero ni siquiera la creía por falta de pruebas. Sin embargo, el hecho de que la humanidad no haya sido completamente asimilada por los dones después de 2 siglos es cuestionable una vez que uno se detiene a analizar los resultados. De cualquier manera, no logró darle esperanza a Izuku en un punto de su vida en el que todavía rezaba por un don, algo que aprendió a superar para demostrar que nunca lo necesitó, hasta que el destino le dijo que no. Izuku escuchó todos los rumores y cómo la gente está entrando en pánico, ya sea que estén comenzando a creer que el día del juicio final de la singularidad es real, o que un día en el futuro, no habrá más quirks. De cualquier manera, la humanidad pierde algo precioso y, en esencia, lamentará más el aspecto principal de su sustento que su propia vida, y eso solo logra alimentar su ira. Pasaron 2 días antes de que Izuku volviera a ser citado a la oficina del decano. Obedeció sin quejarse, recorriendo los pasillos, aunque la perspectiva no le hacía ninguna gracia. En el camino, su teléfono vibró y miró la pantalla para ver una llamada de Daichi Noguchi, uno de sus cómplices en el escándalo de Aizawa. Noguchi, respondió Izuku, manteniendo la voz baja mientras caminaba. Oye, Midoriya. Solo quería darte la buena noticia. La comisión salió adelante. Todas esas malas notas que nos dio Aizawa, ya no están. La voz de Daichi rebosaba de alivio. Por fin puedo solicitar plaza en una universidad decente sin preocuparme por eso. Izuku se permitió una pequeña sonrisa. Me alegra saberlo. Te dije que arreglaríamos este desastre. Sí, lo hiciste. Aún no tengo noticias de mis padres, pero en serio, que les den. Cortaron lazos demasiado rápido cuando las cosas se pusieron feas, así que estoy mejor sin ellos. Izuku asintió para sí mismo, aunque le dolió un poco el corazón ante la familiar amargura en el tono de Daichi. Concéntrate en tu futuro, Noguchi. Ahora tienes borrón y cuenta nueva. No lo desperdicies. Sí, te entiendo. Gracias de nuevo, Midoriya. La llamada terminó, e Izuku guardó su teléfono en el bolsillo justo cuando llegaba a la oficina del decano. Armándose de valor, tocó la puerta y entró.
Dentro, el decano Nesu esperaba tras su escritorio, con expresión indescifrable. A su lado estaban Mirio y Chica Burbuja, estudiantes de tercer año, siempre optimistas. Verlos juntos puso nervioso a Izuku. Dean saludó a Izuku con neutralidad, mirando a los demás. ¿Qué pasa esta vez? Al notar su sospecha, Nesu no perdió tiempo y fue al grano. Midoriya, como probablemente sepas, los rumores sobre el declive de las apariciones de All Might han generado inquietud entre el público, comenzó Nezu con un tono inusualmente serio. Y ambos sabemos que eres de los pocos que saben por qué. De hecho, diría que eres de las 9 personas en Japón que conocen los secretos más oscuros de All Might y no revelarán nada al respecto. Así que te habló de mí, dijo Izuku con tristeza, pero principalmente sobre verse obligado a recordar uno de los momentos más tristes de su vida, que fue el día en que desafortunadamente conoció a su ídolo y comprendió por completo el término nunca conozcas a tus héroes. Sí, y en un momento muy inoportuno, debo añadir, de lo contrario, nuestro primer encuentro podría haber sido muy diferente y mucho más esperanzador dado lo que sabía previamente sobre ti, respondió Nezu. Es raro que el héroe quimera pierda la compostura o simplemente muestre momentos de enojo, o incluso molestia, pero cuando Toshinori le confesó que él y Midoriya se conocieron 10 meses antes del comienzo de las clases de este año y que un Izuku Midoriya más tímido pero aún adorador de héroes vio el símbolo de la paz en su forma demacrada y Toshinori eligió no revelar esto con su círculo de confianza hasta que Atesper se manifestara, Nezu estuvo muy tentado de envolver a All Might en una canasta de regalo y entregar al héroe que pronto se retiraría al inframundo para que All for One lo encontrara y torturara gratis. Gran parte de lo que sucedió cuando Midoriya y Bakugo pusieron un pie en Oa se podría haber evitado si Toshinori hubiera tenido la previsión de decirle a Nezu que Midoriya sabía de antemano uno de los secretos más grandes del mundo, que el héroe número 1 no solo de Japón sino del mundo entero necesitaba retirarse muy pronto. Nezu comprende que Yaji simplemente no quería complicarle la vida al joven tras rechazar rotundamente sus sueños de heroísmo el permitir que figuras de autoridad lo vigilaran las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yaji ya se sentía bastante culpable y no quería causar más daño, pero aún así era una apuesta arriesgada, y tuvieron mucha suerte de que Izuku fuera un buen chico, lo suficientemente inteligente como para reconocer las consecuencias de que el mundo descubriera que All Might tenía un límite de tiempo para sus poderes. Si Toshinori hubiera dejado que Nezu se encargara de todo, habría obligado a Izuku a firmar un acuerdo de confidencialidad, quizás ofreciéndole una entrada gratuita al curso general de la UA, lo habría convencido de no convertirse en un héroe y habría explotado su talento para el análisis de dones. Izuku, antes de Atesper, solo necesitaba un verdadero sistema de apoyo, uno que reconociera sus virtudes y las aceptara. Atesper podría haber permanecido inactivo para siempre, pero al menos la inteligencia de Izuku no se desperdiciaría, y eso le habría bastado a Nezu, quien lo tomó como su alumno personal. Pero lo hecho está. Sí, pero ese es un asunto que es mejor discutir entre ustedes dos, dijo Nezu con desdén, y decidió centrarse en el verdadero propósito de traer a Izuku aquí. La comisión, en su infinita sabiduría, ha decidido que permitir que los estudiantes de primer año del curso de héroes presenten el examen de licencia provisional es la mejor manera de inspirar confianza. Esperan que mostrar el talento innato de los jóvenes héroes anime al público y no se preocupen demasiado por el declive de All Might. Izuku se cruzó de brazos, ya poco impresionado. Parece más desesperación que un plan sólido. No te equivocas, admitió Nezu con un suspiro. Es una mala estrategia. Infantil en el mejor de los casos, y potencialmente desastrosa en el peor. Pero sospecho que la comisión tiene un motivo oculto para apresurar a los de primer año a ser el centro de atención. Mis teorías, por desgracia, distan mucho de ser optimistas. La expresión de Izuku permaneció inalterada. Nada de esto le sorprendía ya. Y esto me concierne. No estoy en el curso de héroe. Nezu se inclinó ligeramente hacia adelante. Tras el ataque de la Liga de Villanos a Ciudad Kakun, que cobró la vida de varios prohéroes, hay motivos para creer que planean otro asalto a gran escala. El examen de licencia provisional, con sus múltiples ubicaciones y la concentración de jóvenes héroes, sería un objetivo prioritario.
Izuku comprendió rápidamente el significado del decano, aunque esta vez decidió no responder. Nezu continuó. Para prepararnos, estamos redoblando la seguridad en cada sede del examen. Habrá héroes profesionales en cada ubicación, junto con estudiantes selectos de tercer año que ya tienen sus licencias provisionales, como Togata. Izuku frunció el ceño. ¿Y quieres qué? ¿Que me acompañe como médico? Su mirada se dirigió a Chica Burbuja. ¿O me estás pidiendo que cuide a mis antiguos compañeros? Nezu sonrió levemente, imperturbable ante el tono de Izuku. Véalo como quiera, señor Midoriya. Pero mi prioridad es la seguridad de mis estudiantes. Las decisiones de la comisión los ponen en peligro, y pretendo mitigar ese riesgo como pueda. Sus habilidades serían invaluables. Prometemos que esto no es ninguna trampa, intervino Mirio, con su habitual tono alegre y sinceridad. Creemos de verdad que algo malo va a pasar y queremos estar preparados. Y bueno, eres muy fuerte. ¿Soy fuerte? Eres a quien la gente considera Mig Jr. No veo la falta de seguridad, replicó Izuku. Viva a aprender a golpear mucho más fuerte. Respondió Mirio con sarcasmo. Curar a la gente más rápido siempre será el poder más genial. No se equivoca. Un segundo héroe juvenil es mucho más necesario para las academias de héroes, añadió Bubblegel. Izuku luchó contra el impulso de gemir, pellizcándose el puente de la nariz. Bien, murmuró al fin. Te seguiré la corriente. Pero te juro que, si después de todo esto me dan una licencia provisional por sorpresa, me convertiré en un volcán. Tomado nota, dijo Nezu asintiendo y con un brillo travieso en sus ojos. El nuevo escondite de la Liga de Villanos en Ciudad Mino parecía un almacén ruinoso que llevaba 40 años pudriéndose. El exterior era un cascarón desmoronado de metal oxidado y ventanas rotas, y el interior no era mucho mejor, al menos no a primera vista. Pero para quienes pertenecían allí, había más de lo que parecía. Bajo la decrépita estructura se alzaba un búnker, un refugio subterráneo construido para funcionar como el ático de un villano. No era extravagante, pero sí cómodo, un santuario para quienes prosperaban en el caos. Allí, los miembros de la liga podían relajarse, lamiéndose las heridas y disfrutando de sus últimas victorias sobre los supuestos héroes. Para algunos, esas victorias nunca habían sido más dulces. Spinner, el devoto más fanático de Stein entre ellos, seguía disfrutando del ataque a Ciudad Kakun. 13 héroes habían desaparecido. Pero no se trataba solo del derramamiento de sangre. La Liga había desenterrado primero los secretos más oscuros de sus víctimas, exponiendo cada crimen e hipocresía antes de ejecutarlas ante el mundo. Los ciudadanos se habían visto obligados a cuestionar la moralidad de sus supuestos protectores. La policía se apresuró a controlar la protesta pública que siguió. Había sido una jugada perfecta, un golpe contra la frágil ilusión de justicia. Un recordatorio de que la ideología de Stein era justa. Pero a pesar de su éxito, la liga se encontraba en un punto muerto. La euforía de su último ataque se estaba desvaneciendo, y las ganas de volver a atacar se acrecentaban. ¿Qué sigue?, preguntó Spinner, tamborileando con los dedos contra el desgastado reposabrazos de un sofá. ¿Y dónde está Steiny?, añadió Himiko Toga, agitando un cuchillo entre los dedos. Dijeron que era uno de nosotros, pero ni siquiera lo hemos visto. Claro que querría unirse a la diversión. Tomura, sentado en su silla de siempre, apretó los dedos sobre el reposabrazos. He estado intentando contactar con él, murmuró con la voz desgarrada por la frustración. Pero el cabrón se ha quedado en silencio. La liga se había dado cuenta. Una o dos veces, vieron a Tomura intentando llamar a alguien, solo para encontrar silencio. Incluso, en 3 ocasiones distintas, se frustró tanto que accidentalmente destruyó su teléfono. La última vez, estalló, soltando una disparatada diatriba sobre Stein antes de marcharse furioso.
En verdad, Tomura estaba actuando de una manera que vendía perfectamente bien debido a que la rabia era su emoción por defecto, era fácil vender el engaño de que estaba frustrado por su intención y fallo en contactar a Stein para que viniera a la liga y conociera a sus nuevos seguidores, todo mientras All for One estaba poniendo en marcha el plan para matar a Stein. Dicho esto, parte del comportamiento de Tomura fue genuino, ya que realmente quiere matar a Stein. La espera terminó cuando un día, Kurohiri apareció en su habitación mientras estaba jugando uno de sus videojuegos favoritos y llegó con buenas noticias. Joven maestro, la trampa ha sido preparada. Solo quedan sus órdenes, informó el Nomu. Los labios de Tomura se curvaron en una sonrisa torcida, apagó su consola de juegos y corrió hacia el salón principal donde el resto de los miembros de la liga estaban esperando. Muy bien, escuchen. Gritó, atrayendo al instante la atención de todos. Tenemos una misión. El primero en reaccionar fue Twice, cruzándose de brazos. ¡Qué bien! Me estaba aburriendo. Mal, la verdad, estaba disfrutando de mi descanso. Pero qué bien. Quiero hacer algo. Tomura apenas reconoció su habitual contradicción. Vamos a una operación de rescate. Eso los tomó por sorpresa. La liga no hizo rescates. Uno de nuestros contactos descubrió dónde está Stein, explicó Tomura. El fanfarrón está en otra de sus purgas en solitario, pero lamentablemente, los héroes también lo descubrieron. Ahora mismo, está yendo directo a una trampa, y ni siquiera lo sabe. Esa revelación causó un revuelo en el grupo. Una expresión fría e indescifrable se apoderó del rostro de Davi. El pirómano rara vez mostraba interés por alguien ajeno a la liga, pero incluso él parecía poco contento con la idea de que el asesino de héroes fuera eliminado por algún profesional ávido de gloria. Toga sonrió, con la emoción brillando en sus ojos dorados. Oh, esto se está poniendo interesante. Spinner apretó los puños. No podemos dejar que lo derroten. No había discusión. Stein no era un villano más. Era un símbolo, una leyenda cuya ideología había encendido la chispa de todos ellos. Si caía, los prohéroes se adjudicarían una victoria que no merecían. ¿Dónde está? Preguntó Spinner. La sonrisa de Tomura se ensanchó. Musutafu. ¿Dónde estaba el Estadio Nacional de Takoba? Uno de los sitios donde se realiza el examen de licencia provisional de héroe. El mismo lugar a que se dirigiría la clase 1A. La liga no se dio cuenta, pero su momento no podría ser más perfecto. Y lo que no sabían lo que Tomura y Kurohiri jamás les dirían era que Stein había sido una trampa desde el principio. No se trataba solo de salvar al asesino de héroes. Este era el plan de todos para uno. El destino de Stein ya estaba sellado. Debía morir allí, abatido por los mismos protectores justos que detestaba. Y cuando eso sucediera, la liga se enfurecería. Se unirían bajo el estandarte de Tomura con más ferocidad que nunca. La muerte de Stein se convertiría en su grito de guerra. La liga se alzaría más fuerte. Y Tomura Shigaraki finalmente se convertiría en el líder que estaba destinado a ser. Había muchas cosas que Izuku preferiría estar haciendo ahora mismo. Como apreciar la rara oportunidad de pasar un día entero sin arriesgarse a encontrarse con sus antiguos compañeros de clase. En lugar de eso, se quedó atrapado y se dirigió directamente hacia ellos. Lo único bueno fue que no iba a hacer autostop con ellos. En cambio, se encontró en el coche de Mirio, junto a los tres grandes. Y, como siempre que había terminado en esta situación, Izuku no tenía ni idea de cómo había sucedido. Se estaba convirtiendo en un patrón, uno inquietantemente frecuente. A este paso, estaba convencido de que al menos uno de ellos era un acosador. No es que tuviera la oportunidad de señalarlo, ya que su atención se había desplazado a otra cosa. El curioso maletín que estaba en el regazo de Nejire. Parecía una de las maletas estándar de la UA para guardar los disfraces de héroe de los estudiantes. Pero había un problema. Los tres grandes ya llevaban sus trajes de héroe. Él era el único que no estaba en su sitio, con un traje formal.
Un traje cómodo, sí, pero aún así una elección extraña dada la compañía con la que estaba. Izuku abrió la boca para preguntar por el maletín. Solo para que Nejire lo interrumpiera, como siempre. ¿Y qué les emociona ver a todos estos estudiantes compitiendo por sus licencias provisionales? Preguntó, rebosante de energía. Va a haber muchísimos dones geniales, ¿verdad? La respuesta de Izuku fue tajante. No. No estoy nada emocionado. Ni un segundo de vacilación. Nejire jadeó, genuinamente horrorizada. ¿Qué? Eres un aguafiestas, Midoriya. Hizo un puchero. Pero espera, trajiste esos infames cuadernos tuyos, ¿verdad? Izuku suspiró. Siempre llevo un cuaderno conmigo. ¿Ves? Estás emocionado. Declaró Nejire triunfante. Antes de que Izuku pudiera reprenderlo, un sonido extraño interrumpió sus payasadas. Un suspiro irritado de Tamaki. El estudiante de tercer año, normalmente callado, se removió en su asiento. Su expresión delataba genuino enfado. ¿Pueden ustedes dos no hacerlo? Estaba durmiendo. Eso era todo lo que Mirio necesitaba. Madre mía, Tamaki siempre se pone más atrevido cuando alguien le arruina el sueño. Bromeó. Amahiki gimió, escondiendo la cara entre las manos. Esta es la última vez que doy un paseo con ustedes dos. Eso provocó la risa de Mirio y Nejire, mientras Izuku simplemente exhaló, frotándose las sienes. Este iba a ser un día largo. El grupo pronto llegó al Estadio Nacional de Takoba. Cuando salieron del auto, fueron recibidos por la vista de varios autobuses que descargaban estudiantes de otras academias de héroes. La mirada de Izuku recorrió a los estudiantes que ingresaban, reconociendo instantáneamente sus uniformes. Shiketsu. Seiai. Izanu. En el momento en que vio a los estudiantes de Izanu, sintió un vuelco en el estómago. Más específicamente, sus ojos se posaron en una persona. Romero Fujimi. El bastardo con aspecto de zombi sonreía como un niño emocionado, con sus afilados dientes al descubierto mientras observaba con entusiasmo el estadio. Izuku juró que su entusiasmo solo era rivalizado por la repugnante presunción de Bakugo. Izuku inmediatamente se dio la vuelta y regresó al auto. Nejire parpadeó confundido. Midoriya. ¿Qué estás haciendo? La voz de Izuku era monótona. No me iré hasta que los idiotas de Isamu se hayan ido. Nejire hizo un puchero, con la cara pegada al parabrisas, torpemente. Vamos. Ya se fueron. Él la miró con cara seria. Sé cuando me mienten en la cara. Le tomó varios minutos convencerlo, principalmente por parte de Mirio, quien prometió que si Midoriya no salía, Tamaki se quedaría dormido nuevamente y estaría aún más gruñón antes de que Izuku saliera del auto a regañadientes. Y, para su mala suerte, mientras se dirigía al estadio, terminó pasando a sus antiguos compañeros de clase 1, a Yabu Blegel. Midoriya. Yao Yorozu fue el primero en reconocerlo. Los demás siguieron su mirada, abriendo mucho los ojos. Algunos empezaron a susurrar de inmediato. ¿Por qué estaba Midoriya aquí? La pregunta quedó en el aire hasta que Bublegel respondió por ellos. El decano quería a alguien con habilidades curativas en reserva, explicó. Y se estima que este examen será poco convencional. Kaminari, nervioso, se removió, visiblemente incómodo. ¿De verdad está bien que Midoriya esté aquí? Considerando que podría. Antes de que pudiera terminar, Kyoka rápidamente lo golpeó en el costado, silenciándolo. No. Algunos de sus compañeros de clase se tensaron visiblemente. Lo sabían. Lo sabían porque Agakure había escuchado a Midoriya explicar el enorme inconveniente de Leat Spear a los tres grandes. Y se lo había dicho. Los dones más fuertes tenían los peores inconvenientes. Y el de Midoriya fue horrible. Había otra bomba atómica en Japón, y él podía moverse solo. Ochako llevaba meses deseando que Izuku hubiera nacido con Leat Spear. Que hubiera podido ser un héroe como siempre soñó, sin que nadie se interpusiera en su camino. Pero ahora...
Ahora deseaba que se hubiera quedado sin Don. Porque esto no era lo que ella quería para él. Midoriya, sin embargo, no los reconoció. Simplemente pasó de largo, con expresión indescifrable, dirigiéndose directamente al estadio. La habitación estaba más fría de lo necesario. No por conservación, la mayoría de los cuerpos ni siquiera estaban enteros, sino quizás para disimular el olor a pelaje quemado, sangre y tejido desgarrado. Mesas metálicas se extendían por la habitación, cada una cubierta con plástico y sábanas, con la silueta bajo ellas pequeña y retorcida. Un par de cuervos. Un retriever. Una docena de gatos callejeros. Un gato de la familia aún lleva un collar rojo festivo con cascabel. El decano Nezu permanecía de pie al otro lado de la habitación, completamente inmóvil. Sus ojos pequeños y brillantes se fijaron en el cuerpo semicubierto que tenía delante. Un hurón, con la mirada vidriosa y la cabeza intacta, pero con sangre acumulada bajo las orejas. Toshinori Yagi, demacrado en su forma civil, estaba de pie a la derecha de Nezu, con las manos metidas en los bolsillos de su enorme sudadera con capucha. El detective Naoma Satsukauchi se apoyaba contra la pared de acero inoxidable tras ellos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Reinó el silencio, hasta que lo rompió el tintineo de un bisturí al depositarse en una bandeja. La forense principal abandonó su trabajo, con los guantes empapados y la expresión tensa. Se ajustó las gafas antes de hablar. Seré franco. Cuando los ataques cesaron hace un mes, asumimos que el asesino se había marchado o había abandonado la prefectura por completo. Pero la frecuencia no desapareció, simplemente disminuyó. Seguimos recibiendo 1 o 2 cadáveres por semana. Señaló los 3 últimos cadáveres. Los métodos se mantuvieron sin cambios. Sobrecarga mediante estimulación eléctrica directa, específicamente a través del cráneo. El voltaje se concentra en el tronco encefálico y la corteza cerebral. Muy preciso. De naturaleza casi quirúrgica y pero brutal. Toshinori frunció el ceño. ¿Y la causa de la muerte de las víctimas anteriores? Igual que estos. Pero a diferencia de aquellos, estos tenían la cabeza intacta. Bajó una pantalla de proyección y encendió la tableta que estaba pegada a la mesa. Apareció una tomografía cerebral, parcialmente reconstruida a partir de uno de los cuerpos más intactos. Estas son exploraciones transversales del cerebro, principalmente de la corteza prefrontal y las áreas motoras. Lo que hemos encontrado aquí es bueno y interesante. La mirada de Naomasa se agudizó. Define interesante. Con cuidado. El examinador dudó, claramente consciente de la presencia de Nezu. El decano no se había movido. Ni un pestañeo. Ni un movimiento de sus bigotes. Observamos patrones extraños en el tejido neurológico. Indicios de un intento de reprogramación neuronal. Se observaron patrones de quemazón sináptico entre la corteza cingulada anterior y los ganglios basales, las partes del cerebro responsables de la toma de decisiones, la regulación emocional y la ejecución de acciones. En términos sencillos, alguien intentó forzar nuevas vías de comportamiento en estos animales. Control mental, murmuró Naomasa. El examinador asintió lentamente. Bruto. Invasivo. Pero sí. Alguien usó electricidad dirigida para alterar o sobreescribir el comportamiento consciente. Probablemente con un don de tipo electroquínesis o un dispositivo especializado. Intentaban reconfigurar los sistemas de comando del cerebro, y fracasaron estrepitosamente. Las manos de Toshinori se apretaron ligeramente en los bolsillos. Esto no fue solo una masacre. Fueron pruebas. Exactamente, dijo el examinador. Práctica. Y a juzgar por la técnica rudimentaria y los ajustes realizados con el tiempo, quienquiera que esté detrás de esto está mejorando. Finalmente, Nezu habló. Su voz, suave como siempre, no delataba nada. Ni ira. Ni pena. Solo frío cálculo. La intención nunca fue dañar a los animales. Ese fue simplemente el precio del fracaso. Lo que significa que la especie objetivo no somos nosotros. Son los humanos. Los demás no dijeron nada por un momento.
Naomasa rompió el silencio con un suspiro que no ocultó su disgusto. Por supuesto. Empieza poco a poco, pruébalo y luego ve avanzando. Si puedes secuestrar los instintos de un perro, suprimir su respuesta de miedo, obligarlo a ignorar el dolor, ¿qué te impide intentarlo con una persona la próxima vez? Miró a Nezu con expresión seria. Señor, lamento decirlo, pero tenemos suerte de que sea el único animal peculiar conocido por el público. Si se trata de algún loco que ataca a criaturas conscientes para probar métodos de anulación psicológica, entonces quizá no solo quieran controlar a humanos. Toshinori miró de reojo a Nezu. La postura de la quimera no había cambiado, pero había una tensión densa y violenta en el aire a su alrededor. Como una cuerda que se tensaba lenta y firmemente. A punto de romperse. Nezu, dijo Toshinori en voz baja, sé cómo se debe sentir esto, pero los atraparemos. Los detendremos. Nezu no apartó la mirada del hurón. Usaron a los de mi especie para entrenar a los tuyos. Me aseguraré de que no vivan lo suficiente para arrepentirse. Una pausa. Naomasa se aclaró la garganta. Independientemente de lo que queramos, si el objetivo es la manipulación humana, solo tenemos un tiempo limitado antes de que esta persona lo haga bien. Y dudo que su próxima prueba involucre algo con cola. Estaba a punto de añadir algo más cuando su teléfono vibró. Al mirar hacia abajo, su ceño se hizo más profundo. Hablando de desastres inminentes, acabo de recibir una actualización. El debate sobre la salvación devolucionada está en su apogeo. Algunos foros clandestinos ya lo llaman el despertar. ¿Y adivina qué nombre está de moda otra vez? Toshinori se frotó las sienes. Midoriya. Naomasa asintió. Sí. Junto con fenómeno durmiente, oleada de singularidad y, por desgracia, protocolo del fin de los tiempos. Toshinori exhaló por la nariz. Déjame adivinar. No hay disturbios, pero... hay mucha gente en las calles. El malestar social va en aumento. La mayor parte de la actividad de Umarice se concentra en el extranjero, pero apuesto a que tenemos al menos un grupo escindido en el país. Es un polvorín. La voz de Toshinori bajó, amarga. Maravilloso. Ya no estoy seguro de poder arreglar una sociedad fracturada, pero puedo golpear a alguien. Es un comienzo. Naomasa esbozó una sonrisa seca. Asegurémonos de golpear al psicópata correcto. Tras ellos, Nezu finalmente se alejó del cadáver. Silencioso como la nieve. Los demás lo vieron salir de la habitación, pero nadie lo siguió. El silencio que dejó a su paso fue más denso que cualquier palabra. El examen de licencia provisional de héroe compartía similitudes con el examen de admisión a la Universidad de la UA, ya que se dividía en una parte escrita y otra práctica. El examen escrito, según las tres grandes, era conocido por ser uno de los desafíos mentales más crueles para los aspirantes a héroe. Muchos estudiantes regresaban con migrañas, afirmando que era peor que cualquier otra cosa que hubieran enfrentado antes, y esto venía de estudiantes de la UA, quienes habían soportado algunas de las pruebas académicas más duras de Japón. Por la forma en que salieron algunos de ellos, uno pensaría que habían peleado contra un villano que solo atacó sus cerebros, se rió Mirio. Más bien un villano que los convenció de que 2 más 2 son peces, murmuró Tamaki. La parte práctica fue mucho más intensa y se dividió en 2 etapas. La primera consistió en una prueba de supervivencia competitiva, en la que cada participante recibió 3 dianas circulares para colocar en cualquier parte del cuerpo, siempre que fueran visibles. Las axilas y las plantas de los pies estaban prohibidas. También se les entregaron 6 pelotas naranjas para eliminar a sus oponentes acertando a las 3 dianas. Si un participante perdía todas las dianas, era eliminado del examen. Al menos así era como se suponía que iba a suceder. Los estudiantes héroes y mayores notaron inmediatamente una falla crítica en la ejecución del examen. Algo anda mal, dijo Tamaki, entrecerrando los ojos ante la abrumadora cantidad de participantes. Hoy compitieron 1540 estudiantes, una cifra sin precedentes.
Sin embargo, lo más sorprendente fue que 1100 estudiantes aprobaron el examen escrito, lo que pilló a los supervisores y héroes del examen visiblemente desprevenidos. Esto no es normal, se dio cuenta Mirio. El HPSC debe haber bajado la dificultad del examen escrito. Normalmente, alrededor del 50% de los participantes aprobaría, pero esta vez, la comisión había manipulado claramente la prueba para inflar la tasa de éxito. El problema: el examen práctico solo se había preparado para 750 estudiantes, lo que significaba que no había suficientes dianas y pelotas para todos. En lugar de ajustar la prueba adecuadamente, la comisión improvisó. Dividieron a los 1100 estudiantes en dos grupos masivos. Uno con dones llamativos y otro con dones menos impresionantes. La intención era obvia: facilitarles a los estudiantes más fuertes la tarea contra oponentes más débiles. Fue una estrategia burda y manipuladora, y podría haber funcionado de no ser por un fallo importante. Los estudiantes de la UA, en particular los de 1A, seguían siendo muy vulnerables a pesar del fraude. Chica Burbuja, previendo esto, intentó advertir a sus alumnos sobre los peligros del examen. Estaba especialmente preocupada por Shoto, cuya obstinada negativa a usar todo su don lo convertía en un lastre. Le dije que no debería presentarse al examen, le había dicho a Nezu. Shinzo y Mineta no estaban listos, y él tampoco. Si se niega a usar todo su poder, suspenderá. Peor aún, pondrá en peligro a sus compañeros. Nezu había aceptado, pero la comisión lo rechazó. Y así, como era previsible, se produjo el desastre. Cuando comenzó el examen, el primer movimiento de Todoroki fue recurrir a sus tácticas basadas en hielo, congelando todo a su alrededor, y salió mal de forma espectacular. Los estudiantes con dones más débiles, sabiendo que serían superados, ya habían formado alianzas para contrarrestar a los estudiantes más fuertes y llamativos. Se habían preparado para ataques de alto impacto como el de Todoroki, y en cuanto desató su hielo, se unieron y contraatacaron. En cuestión de minutos, Todoroki se sintió abrumado. Su propio hielo casi lo congeló. Los supervisores tuvieron que intervenir, y Todoroki habría sido trasladado de urgencia a un hospital cercano debido a que sufrió una hipotermia severa, pero Izuku ayudó curándolo y calentándolo. A pesar de este terrible revés, el resto de la clase 1A se mantuvo firme, aprovechando el hielo y los contraataques para correr y esconderse, derribando a sus oponentes con precisión. Las estrategias fueron deficientes, pero funcionaron, así que solo Shoto reprobó la primera parte del examen práctico. Dicho esto, quienes presenciaron el caos encontraron al 1A deficiente. Desde los asientos del estadio, los demás miembros de la OA permanecieron cerca, y Mirio mostró una mueca de dolor. Nunca te había visto encogerte de esa manera, señaló Nejire. Es que nunca había visto una demostración tan cruda de trabajo en equipo en mi vida, murmuró, frotándose las sienes. Sí, lograron pasar la primera parte, pero en serio, ¿cómo sobrevivieron estos novatos a un ataque de verdad de los villanos? Me hago esa pregunta cada vez que los miro. Izuku se encogió de hombros. Chica Burbuja suspiró, negando con la cabeza. Bueno, al menos todo el esfuerzo que le dediqué a la mayoría no fue en vano. Eres su única salvación, dijo Mirio, mirándola con compasión. Y si fracasan, no será por ti. Les advertiste. A la comisión simplemente no le importó. Mientras tanto, Izuku seguía indiferente. Ver a sus antiguos compañeros pasar a duras penas solo confirmaba lo que ya sabía. Sin él ni Bakugo para cargarlos, estaban completamente desesperados. Él sonrió y sus ojos carmesí brillaron con diversión. Cuán lejos han caído y cuánto mejor me he vuelto sin ellos. El asesino de héroes no había conocido el buen humor desde hacía mucho tiempo. Decepción tras decepción habían apagado cualquier atisbo de alegría, dejando solo la fría claridad de su misión. Cada vez que creía recordar la sensación, ésta se desvanecía en cuanto recordaba por qué estaba allí. Para purgar a los indignos que se atrevían a llamarse héroes. La sociedad necesitaba ser bañada en la sangre de los hipócritas antes de que los verdaderos héroes pudieran surgir.
Y aunque rara vez se permitía la satisfacción del optimismo, incluso Stein tenía que admitir que las cosas habían ido inesperadamente bien. Desde que salieron a la luz los escándalos de la Universidad UA, todas las demás academias de héroes han estado bajo escrutinio. El mundo finalmente había comenzado a cuestionar si estas instituciones, destinadas a entrenar protectores, habían estado albergando villanos entre sus filas. Stein nunca lo dudó. Sabía que el sistema estaba corrompido, permitiendo que bestias crueles como Bakugo y estafadores vergonzosos como Aizawa prosperaran simplemente por su innata habilidad para el combate. Como era de esperar, no tardó mucho en que otras academias desenterraran sus propios esqueletos. Izanu, Seiya y Ketsubutsu habían formado prohéroes con pasados oscuros, que sus almas mater habían enterrado discretamente para proteger sus reputaciones. Pero sus pecados no se borraron tan fácilmente. Stein había visto su inmundicia, los había juzgado y los había aniquilado antes de que pudieran deshonrar aún más el título de héroe. Y lo mejor, la gente había empezado a darse cuenta. Cada vez más, el público empezó a cuestionar el sistema, a ver las grietas en sus cimientos. Aunque lento, el cambio de percepción era innegable. La confianza en los prohéroes estaba menguando, la fe en la comisión de héroes se estaba erosionando, y la desesperación obligaba a quienes ostentaban el poder a luchar por el control. Esto era perfecto. Porque cuando la ilusión de seguridad se hacía añicos, solo los verdaderamente dignos se alzarían para restaurarla. Dudaba que alguno alcanzara la cima de All Might, pero Stein ya había salvado a unos pocos. Héroes que, a su juicio, apenas merecían sus títulos. Quizás, llegado el momento, estarían a la altura. Pero a pesar de sus victorias, Stein no estaba de buen humor hoy. Hoy él fue la presa. Su búsqueda había comenzado como cualquier otra. La búsqueda de un supuesto prohéroe, quien desde hacía tiempo había sido expuesto como un padre abusivo. Tal ofensa debería haber bastado para despojarlo de su título, pero el sistema había vuelto a protegerse. Si la ley no lo juzgaba, Stein lo haría. Pero antes de que pudiera atacar, su propia búsqueda se vio interrumpida. Llegaron en masa. Figuras corpulentas, más grandes que cualquier hombre común. A simple vista, podrían haber sido confundidos con heteromorfos, pero Stein sabía que no era así. Sus movimientos eran demasiado erráticos, su agresividad demasiado desenfrenada. El olor a químicos en el aire lo dejaba claro. Estaban drogados, bajo el efecto de trigger, y sus mentes estaban sumidas en una furia bestial. Pero más que eso, reconoció la absoluta ferocidad de su comportamiento. Sibyl conocía esta locura. Villanos de siguiente nivel. Las miserables creaciones de la llamada Fábrica de Villanos, una organización que creía erradicada. Sin embargo, allí estaban, sanos y salvos, demostrando la incompetencia de los llamados héroes que no habían logrado terminar el trabajo. Y ahora iban tras él. Stein ya había abatido a 6 de ellos, pero los 4 restantes eran diferentes. Más fuertes. Más resistentes. Uno de ellos había asestado un golpe de suerte, destrozándole el brazo derecho, dejándolo colgando e inservible. Ahora solo le quedaban la mano izquierda y la boca para blandir sus espadas, y aunque había sobrevivido a cosas peores, las probabilidades se reducían a cada segundo. Luego, las cosas empeoraron. Una de las criaturas abrió la boca e inhaló, no solo aire, sino algo más. La luz que los rodeaba se desvanecía, absorbida por el abismo de sus fauces. Las sombras se extendían de forma antinatural, engullendo el callejón en una oscuridad inquietante. Era como si le hubieran robado el sol al cielo. El mundo de Stein se volvió negro. Pero no eran los 4 monstruos que tenía delante los que más le preocupaban. Era la presencia que aún no había visto. La figura que se movía detrás de él. Y el vacío se abre bajo sus pies.